Hola amigos y muy buenas noches, los saluda el doctor Pablo Emilio Hurtado Núñez, cardiólogo desde Managua, Nicaragua. Antes de todo, un gran saludo y gracias a todos aquellos que nos acompañan hoy y que comparten este tema tan importante de información para médicos, para pacientes, para enfermeras también, que de alguna forma u otra estamos vigilando pacientes que tienen coronavirus en cualquier medio, ya sea hospitalario e inclusive en el hogar. Este es un llamado de advertencia o diríamos de identificar a personas que desde el primer día, segundo día de síntomas, cuando acudan a nosotros, podemos tener mucha certeza de que pueden complicarse y tal vez no es una buena idea darles seguimiento o intradomiciliar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre las fases de la infección por coronavirus. Vamos a tratar de identificar, a mostrarles a ustedes que logren identificar personas sujetas a riesgo de neumonía, ingreso y trombosis. ¿Ok? Al final de este tema pretendemos que ustedes puedan identificar, como los médicos sobre todo, e inclusive seguidores, diríamos, ávidos de aprender en qué fase está la persona. ¿Ok? También poder identificar a personas que tienen síntomas de COVID, que tienen mayor riesgo de complicarse, ya sea neumonía, ingreso o trombosis, y tal vez, si es posible, pero creo que no, vamos a hablar del índice de contagio de diferentes personas, sobre todo ahora que hay mucha gente que está saliendo de alta de los hospitales y bueno, anda tal vez no tan cuidada. Para el tema de hoy hemos revisado, como siempre, hemos hecho una revisión bibliográfica más o menos, un poco pues lo más profunda que podamos. Hicimos revisiones de unas más o menos 6 revistas. También hemos hecho una revisión de un curso que impartió un laboratorio en Nicaragua, el laboratorio Melanie Online, sobre el COVID. Y hoy casualmente pues salió un Cardio TV de la Sociedad Española de Cardiología acerca de trombosis y anticoagulación en COVID. Entonces pues tenemos bastante información. Entonces vamos a comenzar. Saludos a todos. Ok. Ha habido un problema con esta enfermedad. No hay un tratamiento estándar. Ustedes han visto que la hidroxicloroquina, y un presidente del mundo dijo que la tomaba y que iba a salvar a la humanidad con ese medicamento, la OMS lo acaba de retirar la semana pasada. Y esto porque muchos estudios que están avalando, entre comillas, las medicinas que están utilizando, no tienen la evidencia suficiente para ser utilizados. Pero por la desesperación de la mortalidad que ha causado este virus, pues se están utilizando muchas drogas que al final, a la larga, en un tiempo, vamos a darnos cuenta que realmente nunca tal vez se debieron haber utilizado. Entonces el comportamiento de la infección por coronavirus es cambiante, las estrategias de tratamiento han cambiado, modificado, y a veces es difícil seguirle a esto, ¿no? ¿Ok? Entonces al final hay muchos médicos que están siguiendo casos y que bueno, leen una información, de pronto ven una presentación de un país o un médico que ni conocen inclusive, y de pronto cada quien está haciendo prácticamente lo que cree conveniente. Entonces yo no pretendo dar una guía, un lineamiento de lo que se debe hacer. Simplemente estoy dándole a ustedes armas para que razonemos juntos, ¿ok? Y hagamos lo mejor por nuestros pacientes. Al final, la decisión terapéutica de cada paciente es responsabilidad pues, del médico tratante, de su médico de cabecera. Y realmente este problema de coronavirus es un reto difícil, porque hay muchas situaciones que están influyendo en esto. En primer lugar, con el periodo de incubación, desde 2 hasta 14 días, imagínense. Cuando el virus de la influenza es apenas 2 días, si alguien lo coge a los 2 días ya va a tener síntomas, todo el mundo se va a percatar que tiene el virus, que tiene la influenza, porque tiene tos, fiebre, moco nasal, ojos rojos, entonces la gente se le aparta. Pero este virus, aparte de tener un gran periodo de incubación, el paciente es infectante en ese periodo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usted convence a alguien que no cree mucho en esto de virus, no cree en lo que no ve, de que él está contagiando a más personas y que debe estar en su casa y que debe usar mascarilla constantemente? ¿Ok? Es difícil. Entonces,
Y además el hecho de que la persona se autoaísle también requiere mucha disciplina, sinceramente, pues. Disciplina y, diríamos, conciencia social. Entonces también es importante que este virus tiene mayor índice de transmisibilidad, se pasa más que el de la influenza. La influenza más o menos a 2 personas, ¿ok? Y este puede ser a 3, a 4, 5, dependiendo de cómo la persona que está infectada se comporta en la sociedad. Yo decía antes, he puesto ejemplo de que si el paciente canta en karaoke, entonces va a infectar a 10, 20 personas. Hay un ejemplo de una señora en Corea que estuvo en un culto y bueno, ahí hubo más de 200 personas que salieron contagiadas, imagínense. También hay que decir que, y de paso importantísimo, entre más grave estuvo un paciente que sobrevivió, más tiempo dura eliminando el virus por sus secreciones respiratorias y también en las heces. De modo que pacientes que han estado internados en un hospital no graves, tenemos que hasta 14 y 21 días siguen siendo contagiantes. Y si un paciente estuvo gravísimo en el hospital grave, como casi muriéndose, en terapia intensiva, hasta un mes tiene una gran carga viral. Carga viral, diríamos, la densidad, las miles de copias que esa persona sigue expulsando por su vía respiratoria y por las heces. Que conste, por las heces se siguen eliminando mucho tiempo después que ya el paciente no tiene en su vía respiratoria pues carga viral, virus, diríamos. Importante. Las personas, no todo el mundo le da esto igual. Hay unos que no sienten absolutamente nada, otros tienen estornudos, boca tos y otros se escapan de morir. Entonces, no es una sola estrategia de diagnóstico para todo el mundo. El médico tiene que ser muy capaz y el paciente, la persona, muy chispa para estar al tanto y no justificar que de pronto en la familia hay 3 con fiebre, hay 3 con tos y no creer que es coronavirus. Lo hemos visto. Empezó fulano, empezó mengano, empezó el otro y el paciente viene a vernos como si no supiera lo que está pasando. ¿Ok? Lo otro también que es un reto es que no hay un tratamiento eficaz. No hay ni una monedita de oro. No existe el santo grial en esto. ¿Ok? Y bueno, están cogiendo un poco de auge o se están utilizando las aspirinas, las anticoagulantes como aspirina, estatinas algunos, antivirales que yo diría que tienen mayor riesgo, mayor rango de seguridad, ¿ok? Pero hay controversias, por supuesto, con los AINES, ibuprofeno. Nosotros hicimos ya hace poco una discusión sobre el tema, la cloroquina, que ya se sacó, imagínense, y también hay discusiones, ¿ok?, sobre los esteroides, si son útiles o no. Y para colmo, este virus también da complicaciones trombóticas. Puede favorecer infarto, trombosis pulmonares, periférica. Es un virus, como yo había mencionado anteriormente, que aunque entra por el pulmón, tiene daño, causa daño vascular y más adelante, al final, la penúltima diapositiva, si mal no recuerdo, es sobre un ejemplo de un daño pulmonar severo en pacientes, ¿ok? Entonces, el reto actual, ¿cuál es? Frenar la transmisión. Ese es el reto actual de todos los que nos están viendo y los que ya tuvieron también, porque no pueden seguir transmitiendo lo que tuvieron, su enfermedad, a otras personas. No se puede. Frenar su transmisión es un problema de conciencia humana al final. También de identificar precozmente a personas desde la primera fase que tienen alto riesgo de terminar graves. Y eso es lo importante de este tema de hoy. Y por supuesto, salvar a los graves, recuperarlos, ¿ok? Y tratar que no lleguen a la terapia, porque aún en los mejores sistemas de salud, el ingreso a la terapia hasta un 50% de mortalidad. Entonces, en medio de esta vorágine de que no todo el mundo tiene los mismos síntomas, no hay exámenes específicos o no se hacen, o sea, el examen para diagnóstico es el PCR del virus, que detecta realmente estructuras celulares, o sea, moleculares del virus. Ese es el estudio, ¿ok? Que es el hisopado. Pero no lo tenemos, no se está realizando de forma libre, diríamos, o a como uno tal vez quisiera. De modo que al final tenemos una serie de exámenes de laboratorio que son de forma indirecta, valoran la gravedad de la infección, ¿ok? Y qué está pasando en el cuerpo del paciente. Por otra parte, hay personas que progresan rápido y empeoran. De modo que como no todo el mundo evoluciona igual y no a todas las personas les da igual, pues hay cierta controversia, temor, duda, ¿ok? De modo que es importante realmente tratar de crear una forma de orientación para aquellos que estamos tratando o viendo pacientes. Y por eso pues vamos a hablar de la fase de infección de esta enfermedad. ¿Ok? Vamos a ver.
Pues no hay que olvidarse, por supuesto, que ya ustedes han visto o han escuchado comentarios. Esto es una pirámide que representa el 100% de los pacientes que se enferman. El 80% de los pacientes pues van a tener síntomas leves, ¿okay? Generales, pueden recibir seguimiento ambulatorio, inclusive muchos ni siquiera se ven con médicos. Del resto, que es el 20%, un 15% sí van a tener síntomas importantes que posiblemente van a requerir ingreso hospitalario, ¿ok? Y hasta la terapia tal vez. Y un 5% pues posiblemente sean pacientes críticos realmente que hasta requieran pues uso de ventilación y a veces hasta pues desgraciadamente la muerte. Entonces hay una serie de manifestaciones clínicas, síntomas que decimos los médicos, que son comunes en los pacientes. Y esto del coronavirus es súper variable, ¿ok? Dolor de cabeza frecuentísimo, secreción nasal como moco, pero ralito, ¿ok? 15%, tos seca frecuentísimo, 75% de 10 personas, 7,5 diríamos, tienen tos. Imaginen qué interesante, es por la irritación de los bronquios pulmonares del virus, ¿ok? También importante la fatiga, decaimiento, ¿ok? Decaimiento general, global, la gente siente sin deseo, sin fuerza, inclusive hasta ni para comer también. La fiebre, el 85% de los pacientes es mayor de 38 grados Celsius, pero hay pacientes que no tienen fiebre. En el estudio de China, el primer estudio más grande de China que se publicó, un 45% de los pacientes no tenían fiebre al ingreso, pero sí, durante el ingreso hospitalario, el 90% de los pacientes que tuvo neumonía sí presentó fiebre. Hemos visto en las consultas pacientes que no han tenido fiebre del todo prácticamente y muy poca tos. La falta de aire es un signo de alarma, pero puede existir, claro que sí. ¿Ok? Y también tos con sangre, pero menos frecuente, y diarrea que hemos visto frecuentísimamente en nuestros medios. Cada síntoma que tiene el paciente, amigos, es variable. Hay personas que le da más una cosa que la otra. Diarrea, porque en el epitelio intestinal hay receptores para el virus. Tos, porque en los endotelio bronquial, en los pulmones, también hay receptores. ¿Estamos claros? Pero hace poco también se incorporaron unos nuevos síntomas que ya hemos explicado en otra charla, como los escalofríos, el temblor de los pacientes, dolor muscular, que es una complicación neurológica, y también frecuentísimo en este país, la pérdida del gusto y el olor. Yo antes de este virus solamente había escuchado sobre la pérdida del gusto y el olor en medicina. No soy neurólogo, que conste. Los neurólogos, por supuesto, ven más de estos casos, pero no desde el punto de vista de medicina general, mucho menos y por virus. Ahora es frecuentísimo, ¿ok? Y bueno, está referido como un signo también de que existe. Entonces, vamos a hablar sobre cómo evolucionan los pacientes y para eso vamos a hablar rápidamente del primer estudio, uno primero que salió publicado en la revista JAMA, ahora en este año 2020, ¿okay? Sobre las características clínicas de 138 pacientes ingresados por neumonía. Neumonía, ¿ok? Estos pacientes estaban en terapia. ¿Okay? Y vean, importante, que estos pacientes de que tuvieron síntomas y empezó la falta de aire, que es disnea, 5 días. Desde el primer síntoma hasta que requirieron ingreso, 7 días. Una semana. Y del primer síntoma, que pudo haber sido la fiebre o tos, hasta desarrollar algo que se llama distrés respiratorio agudo, que es una disnea, falta de aire severa, grave, 8 días. ¿Okay? Y la edad media de estos pacientes fue 56 años en China, jovencísimo. Entonces, en 8 días, un buen por ciento de los pacientes puede terminar grave de trastornos respiratorios agudos. Grave. 8 días. No da chance prácticamente para poder razonar la evolución de un paciente. 7 días ingreso y 5 días falta de aire. Entonces, a algunos pacientes no les va tan bien. A otros les va más lento. Hemos visto pacientes que llevan 14 días con fiebre y todavía no tienen disnea. No la presentaron. Posiblemente ya no se compliquen, ¿ok? Otros pacientes sí llegan tarde a los centros de salud, 10, 12 días de fiebre y llegan ya hipóxicos con la oxigenación en la sangre bajísima y con alto, por supuesto, riesgo de muerte. Entonces, ¿cómo podemos orientar nosotros a los médicos? ¿Cómo yo me puedo orientar cuando veo un paciente? De tener una idea qué está pasando dentro de su cuerpo. Ok, tiene fiebre. ¿Y qué? ¿Qué significa eso?
Tiene diarrea. ¿Qué significa? ¿Cuántos días tiene fiebre? Me da igual que tenga una semana, o 3 días, o 10. ¿Qué está pasando internamente en él? Por eso es importante hablar sobre las etapas o las fases del virus. Y vamos a comenzar. Bien. Esta publicación fue hecha el mes pasado, mayo, hoy es 4 de junio, por un Siddiqui. Siddiqui publicó en la revista de trasplante de pulmón y corazón. Esta es la información, volumen 39, número 5, mayo 20. Él valora, este médico valora pacientes trasplantados, los cuales normalmente tienen un compromiso inmunológico, porque se les da medicamentos para que su cuerpo baje las defensas y no rechace los trasplantes de órganos, Él vio cierta asociación o similitud entre lo que causaba este virus y los pacientes que él está viendo. Entonces, él propone esta clasificación. 3 etapas. Fase 1, la fase viral o infección reciente. Fase 2 es la fase pulmonar, la cual la clasifica en 2 estadios. El A, donde el paciente tiene falta de aire, pero tiene una oxigenación en sangre normal. Y la fase B, cuando el paciente pues tiene falta de aire, pero tiene saturación de oxígeno baja. Y la estadio 3 o fase 3 en la fase de hiperinflamación. Entonces vamos a explicar qué ocurre fase por fase. Vamos a hablar ahora de la fase 1. Fase 1, que es la fase viral. Entonces, bueno, los que puedan y no estén manejando, les vamos a enfocar brevemente lo que es el alvéolo pulmonar, la unidad estructural donde por eso nosotros podemos vivir, respirar e incorporar el oxígeno del ambiente hasta nuestra sangre y eliminar el CO2. Este es un alvéolo cortado transversalmente y esto que va aquí son los capilares. El aire penetra y se intercambia y de esa forma pues nosotros estamos vivos. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en el virus, en este virus. Bien, entonces pues ataque del coronavirus y freno inmunológico balanceado. Fase 1, respuesta innata. Hemos hablado en muchas charlas sobre que la respuesta de nuestro organismo tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestras enfermedades, de nuestros antecedentes de haber presentado ciertas enfermedades, nos va a hacer más fuertes ante una nueva enfrentamiento a un virus nuevo, a una nueva agresión. ¿Estamos claros? Y eso trata sobre la inmunidad innata, la que tenemos todos. Esto es el virus, representa, y aquí esto rojito es la membrana celular. Es una barrera que va a tratar de bloquear que este virus penetre. Lo tenemos en la faringe, bronquios, intestino y endotelio vascular, la pared de nuestras arterias, Pero este virus malvado viene y penetra la pared de las arterias. Entonces una serie de células como el natural killer, células APC que presentan los antígenos, los linfocitos, interleuquinas, y mecanismos ligados a alimentación como niveles de vitamina D en sangre, zinc, vitamina C, etcétera, son los que van a encargar estas células de atacar el virus y neutralizarlo, Y esto es la respuesta innata. Y esto ocurre en los primeros 5 a 6 días. De modo que en la fase viral o de infección, nuestras células de defensa que tenemos ahorita todos son las que tienen que acabar con esta agresión viral. Son las que tienen que acabar con esto. Son las que tienen que acabar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas característicos de esta fase? La fase inicial. Importante, pues los síntomas generales que hemos hablado: fiebre, tos, dolor muscular, diarrea algunos, síntomas generales. Y aquí cuando el paciente, usted que me está viendo o que tiene un familiar, reconoce que su familiar está teniendo síntomas sugestivos de COVID, es cuando tiene que comenzar el aislamiento social. Ponerse mascarilla y dejar de andar en la calle, dejar de trabajar, por supuesto, no andar haciendo nada. No puede ser. Es un problema de conciencia. Y en el hogar igual, tiene que sanitizar las áreas donde el paciente está y a decidir dónde va a estar, en qué cuarto y quién lo va a cuidar. Es ahorita donde eso se tiene que instaurar. Porque lo que va en esa etapa es lograr que el paciente, en primer lugar, no empeore, se estabilice y no contagie más nadie y su enfermedad no progrese.
que su sistema inmunológico, si es posible, acabe en esa semana con el virus. Porque prácticamente lo que tenemos es una semana. 5 a 6 días es lo que, pues, estamos claro, se propone como el tiempo que ocurre este fenómeno de que nuestro cuerpo responde solo prácticamente desde el punto de vista celular y con mediadores químicos que las células pues envían para recibir mayor apoyo. En esta etapa puede que algunos pacientes tengan una placa y algunos van a tener una neumonía que se llama neumonía lobar, que es prácticamente realmente una inflamación localizada de un área pulmonar que sobre todo va a ser periférica. Entonces, al hacer exámenes que se hacen, vamos a encontrar niveles bajos en sangre de inflamación. El PCR menos de 5, procalcitonina normal menos de 0.1, los leucocitos pues 3000 un poco bajo, un poco leucopenia, ¿ok? Y el paciente pues aquí hay controversia que hay que darle. Si antiviral posiblemente, el remdesivir, ¿ok? Antes se daba pues cloroquina con citromicina, ya no. Y esto debe resolver el paciente prácticamente en 5 días debe estar completamente bien el paciente. Desde aquí ya hay pacientes que tienen mal pronóstico, porque al hacer el examen de sangre, el BHC, ya tienen linfocitos bajos, unos dicen menos de 800, otros menos de 700 por campo, neutrofilia, eso es para los médicos, y son signos de mal pronóstico que este paciente al final puede terminar en neumonía en menos de una semana o 3 días más que conste y hasta ingreso hospitalario. ¿Qué factores van ustedes como médicos a identificar en ese paciente que apenas usted dice, pero apenas tiene 2 días de fiebre, tiene 2 días de decaimiento? Para que el paciente vaya en ese momento tiene que ser un paciente chispa, que siempre está al tanto de su salud, que está al tanto de la pandemia, que le preocupe su salud. Pero si no es de eso, no va a llegar en los primeros 5 días. Raro. Yo no lo he visto. A mí no me ha llegado. Pues, posiblemente sí llega a emergencia a otras unidades. Pero ahí es donde hay que a ese paciente actuar. Hay factores que ya se sabe que pueden provocar que este paciente fácilmente progrese a fase 2, a fase pulmonar. Y se llama el más importante la inmunosenescencia, que es nada más que el déficit de una respuesta inmunológica innata por la edad. Y de ahí que la edad es uno de los principales factores de riesgo para pasar de la primera etapa rápidamente a la segunda con neumonía y con complicaciones. Se llama inmunosenescencia. Y otro factor que se está discutiendo es la disfunción endotelial, que es un déficit, una mala producción de las células de nuestras arterias, del endotelio, de sustancias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, nuestra circulación, y que evitan que haya coágulos. Y eso, quienes tienen disfunción de entrada, los pacientes hipertensos, diabéticos, fumadores, que han tenido enfermedad coronaria, la edad avanzada de por sí, ¿ok? La obesidad también. Entonces, un paciente que nos llegue a la consulta, que tenga obesidad, diabetes, aunque tenga 2 días de evolución, y usted diga, hasta inclusive le hizo la prueba, y sabe que es COVID, ese paciente, aunque esté tranquilo y no tenga mucha fiebre, ese paciente tiene alta probabilidad de pasar en menos de 5 días a una neumonía grave. Son factores ya establecidos. Pero usted quiere apoyarse y puede hacerle exámenes de sangre que de entrada hay pacientes que ya los tienen alterados. Y son estos: linfopenia, dímero D, marcador de trombosis, ferritina, marcador de una gran activación de citocinas, la cual en la primera etapa no deberían estar altas, pero bueno, en algunos pacientes severos sí. Troponina stalla sensibilidad, que mide daño cardiovascular, BNP, y también transaminasas que valoran afectación hepática, y el LDH como marcador de daño de diferentes órganos, ¿ok? Y entonces, y es por eso que en algunos países, como en España, Barcelona específicamente, ya tienen en su protocolo, vamos a enfocar aquí, me disculpan, un protocolo en sus computadoras, diferentes exámenes que van a indicar a todos los pacientes que ellos ven la entrada con diagnóstico de COVID. Como quien dice, para que no se les quede nada. Porque estos pacientes son súper dinámicos, cambiantes y que, bueno, perfectamente pues se pueden complicar. Estaba tomando agua, perdón. Entonces, ok, estamos claros. Fase 1, 6 días, veloz.
¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en ese momento? Pues nuestro cuerpo está luchando con lo que tiene, ¿ok? No está formando nada sola, lo que tiene, contra ese virus. ¿Y cómo hago yo para poderle ayudar a mi cuerpo a combatirlo? Bueno, mejorando la respuesta celular innata, mejorando nuestras defensas que tenemos ahorita basal, que eso es lo profiláctico. Entonces, yo no voy a poner a hablar de tratamiento farmacológico, pero hay una publicación de la Universidad de Virginia del Este que me pareció súper sensata, no hace daño, y aquí primero siempre no hacer daño, que voy a enfocársela. Ok. Critical care, cuidado crítico de pacientes con COVID, manejo, protocolo, actualizada el 11 de mayo. Profilaxis, prevención, significa esto para los que no son médicos. Prevención. ¿Cómo yo puedo tratar de mejorar mi sistema inmunológico preparándome para si acaso pues me infecto? Pues teniendo niveles adecuados de vitamina C, quercetin. Nosotros pusimos hace unos días, compartimos un video sobre dieta, o mejor dicho, alimentos que pueden elevar el quercetin. La manzana es una. Hace poco estaba en mi país, a 15 Córdoba, ayer, la manzana. Siempre estaba a 40. Zinc, 75 a 100 miligramos diarios. Melatonina, ¿ok? Vitamina D3, importantísimo en la inmunidad. Importantísimo. La vitamina D, súper, súper importante. Para síntomas ligeros, ¿ok? Que sería pues la fase viral, pero sin disnea, por supuesto. Pacientes fiebre, malestar general, dolores musculares, ¿ok? ¿Estamos claros? Vitamina C, zinc también, por supuesto, melatonina, vitamina D, y dicen opcional, ivermectina y aspirinita, ¿ok? Eso no hace daño. Y tachamos, pues, hidroxicloroquina. Todo eso, ¿para qué es? Para mejorar nuestra respuesta inmunológica en la fase viral. Y aquí podría caber el uso de antivirales. En Estados Unidos, el que se está utilizando es Remdesivir. Se han estudiado otros antivirales que no han demostrado disminución de mortalidad. El Remdesivir en Estados Unidos, en el protocolo que se inició, fue en pacientes graves. Y para salvar un paciente se necesitaban tratar 28 pacientes. El costo del tratamiento es $4,000 por persona y es vía endovenosa. Y en nuestro país pues no lo hay. Al final hay que gastar como unos $125,000 para salvar una vida. Entonces, bueno, ok, el paciente no pudo, o sí, luchó sus mecanismos celulares y venció el virus. En 6 días el paciente está bien. Miren, interesante. La fase de resolución de la primera etapa es rápida. En una semana el paciente está normal. Pero hay pacientes que todavía demoran más en mejorar. Y lo hemos visto. Porque vemos pacientes sobre todo mayores de edad. Mi especialidad ve pacientes mayores. Que tienen un poco de depresión de la inmunidad por la edad. Entonces de pronto el paciente tiene 7 u 8 días con fiebre. 10 días con fiebre. No tiene mucha disnea, pero mantiene muchos síntomas generales. Ese paciente, aun cuando no tenga falta de aire, ya está en la fase 2. Fase 2 es después de una semana. Eso es lo que quiero transmitirle. Fase 2 después de una semana. Y la pregunta es, ok, ya sé que la fase 1 es mi respuesta celular, innata, la que tengo, la inespecífica, la que va a atacar a todo aquello que es extraño a mi cuerpo. Esa es la respuesta innata de mi inmunología. Y en la 2, ¿qué pasa? Llegan los anticuerpos, se producen. Los anticuerpos nuestros se empiezan a producir después de la segunda semana, a partir del 8º día, ¿ok? Y entonces, cuando el virus viene, este corona fastidioso, pues nuestra respuesta celular, que es y de citoquinas, pues actúa para tratar de atacarlo y acabar con él. Pero como no se pudo, no fue suficiente, vienen también a los 8 días, se crean pues los anticuerpos, los cuales van a dar una inmunidad permanente, específica para ese virus, garantizada por un largo periodo de tiempo posiblemente, y con memoria que cuando este compañero quiera volver a entrar, van a atacarlo, ¿ok? Importantísimo entonces. Entonces, aunque de entrada las señales para producir anticuerpos se empiezan a producir, es a partir de la segunda semana cuando realmente ya el paciente goza o empieza a tener en su cuerpo anticuerpos contra el virus. Entonces ya tenemos, pero porque hay menos respuesta celular, ¿ok?
pero hay más anticuerpos. Pero si el paciente no tiene buenas defensas, ¿ok? Entonces viene la fase pulmonar después del 8º día, la cual puede caracterizarse por falta de aire, con saturación normal, fase A, y si tiene saturación menos del 93%, que es lo que actualmente está discutiendo, fase B. Si el paciente va a tener falta de aire, y vamos a enfocar la fase 2, fase 2 es después del 7º día, que es la fase pulmonar, ¿ok? En el cual en esta fase, aquí arriba, los que puedan ver, están en su casa, tiene todavía carga viral. Vean, esto significa, aquí a la izquierda, que en la fase inicial hay una gran cantidad de carga viral, mucho virus, vamos a decir, ok, mucho virus, respuesta inmunológica innata. Aquí hay menos cantidad de carga viral, pero el cuerpo empieza a responder con citocinas y con mediadores para producir anticuerpos, y pues se supone que el paciente logre vencerlo. Se supone, con anticuerpos y también con respuesta inflamatoria, ¿ok? Entonces, en esta etapa el paciente va a continuar con la fiebre, pero va a tener que falta de aire y va a tener una placa posiblemente con esa disnea bilateral. Esta imagen de una tomografía, la cual tiene más sensibilidad que la placa de tórax. Y lo digo porque de pronto hacemos muchas placas, y las placas dan de pronto negativas. Si usted ve un paciente con grandes características clínicas, nexo epidemiológico, en familia hay 2 o 3 que han tenido síntomas similares, pues eso es SARS-CoV, es COVID, ¿ok? Estamos claros. Y con disnea hay que sospechar infiltración bilateral, aunque la placa esté negativa. El diagnóstico realmente mejor es con tomografía, no es con radiografía de tórax. Pero el costo, usted sabe, pues es 100 veces mayor por lo menos. Entonces, en la etapa pulmonar, posiblemente haya pacientes que... Ok, qué bueno. Ok. Haya pacientes que tengan que necesitar ir a la terapia y que evolucionen rápidamente al síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, wow, ¿cómo hago yo para... Tengo un paciente con disnea, tiene 8 o 10 días de fiebre, tiene falta de aire, no está mal saturado, o sí lo está. Ese paciente, ¿cuál es el riesgo de que tenga que requerir terapia? ¿O cuál es el riesgo de que tenga tanta falta de aire, que empeore y requiera ventilación? Hay exámenes que se hacen que sí están, diríamos, estandarizados o aceptados, que puede indicarle a usted como médico que ese paciente tiene comprada el ticket para ponerse grave. La edad, mayor de 50 años, la obesidad frecuentísimo, y hago un llamado de atención a las personas que tienen sobrepeso. No se queden en su casa. Ustedes tienen mayores niveles de riesgo de trombosis, tienen mayor déficit de vitamina D, mayores niveles de factor von Willebrand y mayor estrés oxidativo. Deben de acudir al médico, al centro de salud, para que sea valorado. Y hay valores de laboratorio que también son importantes, que aquí están en pantalla, las cuales van a identificar el paciente que tiene alto riesgo de complicaciones. Dímero D, BNP, DNT, y aquí están, discúlpenme, aquí están pues resumidos. Vamos a ver un poquito, ok, se vea. Comparación de las etapas. Fase 1, la fase viral o de infección, procalcitonina que mide infección severa, sepsis normal igual que la 2. Pero en la fase 2 pulmonar, el PCR está positivo en más de 5 y en la fase 1 no. Entonces, aquí es importante, el PCR es un marcador de inflamación y de riesgo, ¿ok? Van a haber niveles de interleuquina, que son mediadores químicos de las células elevadas, linfopenia, que no había en la primera etapa, marcador de riesgo, ferritina alta, ¿ok? Y cuando hay ya interleuquinas elevadas, pues se mandan bloqueadores de estos mediadores. Entonces, ¿cuál es la interrogancia aquí? ¿Cómo yo hago cómo identifico estos pacientes que están acá en la fase pulmonar para que no empeoren? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo los puedo tratar para que no empeoren? Bueno, pues también la Universidad de Virginia tiene este protocolo. Vamos a ver si se ve mejor al ampliarlo. Y vuelven a hablar de las vitaminas. ¿Okay? Estas vitaminas, la C, el zinc, la melatonina, la D, actúan en todo lo que es el ciclo viral intracelular,
para bloquear que ese virus no se replique, no se multiplique internamente y no mande señales más a la otra célula para que continúen produciéndolo. En pacientes de riesgo se tienen que anticoagular, famotidina, hay trabajos que han hablado sobre que disminuye la carga viral, metilprednisolona, esteroides con cuidado, sobre todo en pacientes con disnea. Bueno, aquí estaba planteada la isogleuquina, que ya no, y él habla sobre remdesivir. Entonces, en esta fase, en la fase 2, la fase pulmonar, lo importante es diagnosticar que el paciente tiene falta de aire. Usted, si es paciente familiar, falta de aire, es fase 2. Fase pulmonar implica mayor riesgo y mayor probabilidad de pasar a la fase 3, que es neumonía grave, severa, con complicaciones, necesidad de ventilación, ingreso en terapia intensiva. La disnea es un factor de riesgo para evolucionar a peor. Más los exámenes de laboratorio que hablamos, más los predictores clínicos que hemos mencionado en otras charlas. Entonces, ¿cómo yo freno esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en la fase 3? Pues la fase 3 es la fase, se llama, de hiperinflamación. Pues el virus ha causado tanto daño en el paciente, él de por sí, tanto daño en los vasos sanguíneos, en los bronquios, que hay miles de señales internas en las células que están mandando señal de ayuda para atacar el virus. Y esas miles de señales a veces son realmente causadas directamente por el daño viral, pero a veces ya el virus no hay tanta carga viral, pero el daño está hecho. Y estos pacientes, por supuesto, tienen súper más riesgo de tener complicaciones, como la neumonía grave severa, mejor dicho, distrés respiratorio agudo. La neumonía la tuvo en la fase 2 pulmonar, ya aquí distrés respiratorio, una hipoxia severa, insuficiencia cardíaca, falla de órganos, Entonces, y esto, el mecanismo más probable o planteado es este siguiente. Entonces, en esta lámina tenemos el siguiente: ataque al coronavirus y freno inmunológico desproporcionado. En esta etapa, en la fase 3, ya el virus está en el cuerpo del paciente y ya la respuesta celular es menor que la que tenía inicialmente, pero tiene una gran elevación de los niveles de citocina en sangre, que son mediadores químicos de respuesta para llamar a más batallas, más células. Y están los linfocitos bajos, que hablábamos que había linfopenia. Y ya están anticuerpos, pero el paciente sigue atacando, sigue haciendo señales. Y esto ocurre de los 7 a los 14 días, que es la fase inflamatoria. Y esa fase es grave. En esta fase inflamatoria, en la tercera fase, hay hipoxia. Se caracteriza por severo deterioro de la función respiratoria, oxigenaciones de 40, de 30, 60, 50 en sangre, cianosis de los dedos de los pacientes, cianosis, falta de aire grave. Esos pacientes están en hipoxemia, están en la fase 3, aun cuando tengan 8 días tal vez de evolución. Recuerden que al principio pusimos que 8 días demoraban como un promedio los pacientes que tuvieron el primer síntoma hasta que desarrollaron el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es la fase 3. Fase viral, fase pulmonar con neumonía bilateral AB. Vamos claro, con disnea, sin hipoxia, la fase A pulmonar y la fase B con hipoxia, pero paciente todavía estable. Pero fase 3, disnea severa con hipoxia grave. Y además de la hipoxia también hay trombosis pulmonar, activación macrofágica, neumonía organizativa asociada, porque no solamente el paciente tiene neumonía viral, ya en esta etapa se le agregan bacterias y le decimos bacterias oportunistas. Si el 80% en general de los pacientes va a tener un cuadro, va a frenar la infección en la fase viral, 6 días va a estar bien. Son la gente joven, generalmente menos de 40 años, que no tienen enfermedades crónicas, que no tienen obesidad, que no tienen vicios, que no fuman, que no consumen droga. Pasan a la fase 2, un 20% de estos 15% posiblemente requiera ingreso, vigilancia hospitalaria, porque el hospital no a todo el mundo lo entuba, lo vigilan, le miden la saturación cada 4 o 6 horas, le toman los signos vitales, le bajan la fiebre. Eso no se puede hacer en el lugar, no se puede, por lo menos un médico no puede hacerse cargo de eso, a menos que sea un familiar que esté bien entrenado.
y un 5 al 10% pues caen en la fase 3. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que yo debería realizar en los pacientes en fase pulmonar que me pueden indicar que este paciente puede progresar a la fase 3? Pues están aquí en la pantalla. PCR muy alto, más de 20 generalmente, linfopenia, LDH que mide daño orgánico altísima, más aumento de ferritina, dímero D, las transaminasas, pues prácticamente son los mismos marcadores de riesgo que ya habíamos hablado. Pero también hay trabajos publicados de que habla de todos aquellos marcadores de inflamación, van a estar altos, ¿ok? En esta fase 3 va a haber afectación pulmonar y también ya hay marcadores que a los médicos les pueden inducir que este paciente puede caer en una falla respiratoria severa. Vamos a aumentar la pantalla. Esto fue hoy, casualmente fuimos testigos de este webinar hecho por la Sociedad Española de Cardiología. Nos cayó como al niño del dedo, fue hoy en la mañana. Se habla variables o características que pueden hacer que un paciente termine en falla respiratoria severa. La edad, vean, la diabetes, la hipertensión 3.8 veces, la diabetes 2 veces, 2.5 veces, la enfermedad renal crónica 4 veces, y también por supuesto la presencia de cardiopatía isquémica, enfermedades cardíacas, una saturación de oxígeno menos de 90, linfocitos menos de 1000, dímero D, creatinina, como falla renal, proteína C reactiva más de 10 miligramos por decilitro, ¿ok? Entonces, hay marcadores que sí van a, por supuesto, indicarnos que este paciente puede, aunque esté en la fase pulmonar y estable, puede pasar a la fase 3. Y aquí también está, de nuevo, el tema de la inmunosenescencia. Una persona mayor tiene poca respuesta inmunológica por la propiedad y va a ser un factor que es más linfopenia, se ha encontrado asociado a neumonía grave y fallo orgánico, ¿ok? Entonces, ya estamos terminando. Las otras complicaciones comunes que se están viendo en los pacientes con COVID en fase 3 son las complicaciones tromboembólicas. Y repito, en fase 3. Hay insistencia, hay consenso de que las complicaciones de los pacientes de infarto cardíaco, cerebral, pulmonar, son en la fase 3. Los pacientes que ya tienen un distrés respiratorio, pues están encamados, porque tienen en esa etapa una gran inflamación vascular que promueve la trombosis, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces, en general, en esta etapa, es infrecuente que un paciente debute con pocos síntomas, o diríamos, prácticamente en la primera etapa viral, con un infarto o con un ACV. Es rarísimo, ¿ok? Muy raro. Entonces, el COVID prácticamente actualmente se plantea que es un estado protrombótico. Y vean aquí, un coágulo, digamos, está una figura de un coágulo que está al inicio de la fase 3. Y es porque hay una gran cantidad de inflamación vascular, daño endotelial, bronquial, el paciente está encamado y todo eso favorece a la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esos pacientes? Pues anticoagularlo. Se anticoagulan, ya sea con dosis de heparina, que es lo que está estipulado, heparina, dosis preventiva, si es para profilaxis, y dosis de tratamiento si el paciente tiene un evento, ¿ok? Y en este webinar también se hablaba que se pueden utilizar los TOACs, los nuevos anticoagulantes orales, ¿ok? Si no hay heparina de bajo peso molecular, eso es nuevo, ¿ok? Entonces, si usted identifica pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, lleva anticoagulación preventiva. ¿Cuál es el factor, o mejor dicho, el estudio que más se ha asociado a eso? Es el dímero D alto, más de 1, más de 100, más de 1000, según el laboratorio que usted tenga de referencia. Entonces, vamos a ver si explicamos esto, importante. Esto fue publicado hace poco, el 21 de mayo, en la revista New England Journal of Medicine. El título es Endotelitis, vasculitis y hipoxia en el COVID. Bueno, los que no son médicos, todos estos puntos negros que van acá son linfocitos, células de defensa. Todo esto es la membrana del alveolo, ¿ok? En el pulmón está rota, por eso ven una gran cantidad de tejido celular disperso. Y a la derecha, que está acá empacado, esto es
el alvéolo pulmonar con glóbulos rojos fuera. Aquí el endotelio está roto, desnudado, y hay coágulos de sangre, hay vasos cortados transversalmente. El virus acaba, rompe los vasos sanguíneos de los alvéolos, que es donde se intercambia el oxígeno de las personas. Rompe el tejido bronquial y eso provoca fibrosis. Y es por eso que muchos pacientes que tienen distrés respiratorio, no hemos dicho, los pacientes que tienen distrés respiratorio, esta es la patología a nivel de los pulmones que impide que ellos logren mejorar. Hay un score de gravedad que es bueno que los médicos lo vean para que no nos enredemos viendo a pacientes en la casa, el cual dice que estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones. Son los que tienen más comorbilidades. Vean, hay puntajes de acuerdo a comorbilidades, la edad, el conteo de linfocitos y el LDH, y a la derecha el riesgo que tienen de complicaciones y de muerte. Si un paciente que ustedes estén viendo en el hogar tiene riesgo intermedio o alto, mejor pues no lo vean y mándenlo a su hospital, porque no va a poder brindar la atención que el paciente merece. ¿Okay? De modo que, ¿qué tenemos? Cortando ya, finalizando. El COVID, la infección por el virus, es dinámico, rápido en algunos pacientes, veloz. Hay que estar al tanto y guardar con recelo el primer día de los síntomas de las personas. Usted como paciente, que nunca, como persona que susceptible, que todavía no se ha enfermado o que tal vez no se va a enfermar, debe estar atento a los síntomas, reconocer sus síntomas y saber marcar en la agenda cuál fue el primer día. Si usted es un paciente de riesgo cardiovascular, aunque nunca ha tenido infarto, pero tiene obesidad, es hipertenso, colesterol alto, fuma, pues lo ideal sería que ante los síntomas del virus, del COVID, se le realicen exámenes de sangre pertinentes para más o menos estipular su riesgo global y ver si usted puede estar en su casa realmente pasando el COVID, como el 80% de las personas pues lo pasan. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, identifiquemos los médicos a pacientes de riesgo. Si nos llega un paciente ya en la segunda fase, después de una semana, que como frecuentemente ocurre, igual tenemos que examinarlo, medir su saturación de oxígeno y tenemos que mandar exámenes de sangre para valorar si ese paciente tiene riesgo de trombosis o está ocurriendo un fenómeno inflamatorio o algún factor que sepamos que nos haga pensar que puede empeorar a la fase 3. ¿Ok? Y si identificamos que tiene riesgo de trombosis, pues posiblemente a ese paciente haya que heparinizarlo o aplicarle anticoagulante. ¿Estamos claros? Entonces, importante es profundizar, indicar exámenes en las etapas iniciales de marcadores de riesgo, ¿ok? Para trombosis, neumonía grave y muerte. Entonces, es fundamental que las personas reconozcan y no se mientan a sí mismos, ¿ok? No nos mintamos a nosotros mismos, justificando algunos síntomas que en esta época posiblemente deben de ser interpretados como síntomas de COVID. ¿Okay? Entonces, pues, para terminar brevemente voy a hablar solamente, mencionar el uso de los esteroides. El uso de los esteroides es controversial. Los estudios que se han hecho fueron hechos en el virus previo, el SARS-CoV-1, que provocó la pandemia anterior. En ellos se encontró que los pacientes que reciben esteroides tienen menos aclaramiento de la carga viral. ¿Qué cosa es eso, aclaramiento de la carga viral? Que como quien dice, el paciente mantenía virus más tiempo en sangre, en las secreciones, más tiempo. Y aclaro esto porque no se está muy claro en qué momento el virus pasa a la sangre y cuánto tiempo está. No se habla de viremia, es un término médico, ¿ok? Sí sabe que está en los bronquios, ¿ok? Fosa nasal, en el intestino hay, en el endotelio vascular, en el corazón, pero viremia no se habla. Inclusive, cuando ha hecho exámenes en sangre, no se ha detectado el virus. Si en las heces, no en la orina, ¿ok? Pues los esteroides demoran el aclaramiento viral, digamos que es posible que pudiera hacer que el paciente sea más transmisible. Es posible. También hay pacientes que le aumenta el azúcar, aumenta la hipertensión arterial, puede favorecer necrosis vascular. De modo que si usted va a utilizarlo,
Uno de los que está aprobado es el solumedrol, ¿ok? Solumedrol, metilprednisolona. Pero si no lo hay, pues yo sí he visto que hay médicos que utilizan prednisona, otros esteroides, pero hay que tener mucho cuidado porque el esteroide tampoco se puede utilizar por mucho tiempo, 3, 4, 5, 6 días máximo. Entonces, bueno, es lo que quería compartir con ustedes la noche de hoy. Ya son las 9:30, pues nos hemos grabado como 40 minutos. Yo tenía preparado algo sobre aclaramiento viral, pero no sé si vamos a ver. Ok, bueno, ya los que quieran retirarse, pues con mucho gusto. Vamos a ver rápido algunas preguntas que creo que se han hecho. Bueno, antes de todo, quiero agradecer a todas aquellas personas que han compartido las charlas. Esto no puedo dejar de decirlo. Le agradecemos por el apoyo a todos ustedes. Hice una publicación recientemente sobre, ya teníamos más de 8.000 likes, más de 9.000 seguidores. Eso es bueno. Entre más personas compartan los videos, mejor informados vamos a estar. Yo estoy desde hace un tiempo para acá garantizando en la primera, segunda diapositiva, enfocando la bibliografía recomendada para aquellos más curiosos que quieran profundizar. Claro que sí, leer más, sacar sus propias conclusiones. Yo solo brindo recomendaciones. Agradezco a todos aquellos que comparten la charla en su grupo, que lo ven en su familia, ¿ok? Y bueno, la próxima semana creo que vamos a hacer la próxima charla el martes, si mal no recuerdo, el martes próximo. Y vamos a hablar sobre transmisibilidad. ¿Qué cosa es eso? ¿Para qué hablar de eso? Si ustedes saben ya cómo se pasa el virus. Bueno, pues no exactamente de eso. Vamos a hablar sobre qué tiempo continúa una persona, vamos a decir, con virus en sus secreciones. Ya había mencionado anteriormente que de acuerdo a la gravedad, sí. ¿Qué tiempo el paciente que tuvo COVID puede regresar al trabajo? ¿Qué tiempo el paciente con COVID debe usar mascarilla? O sea, hasta dónde es el aislamiento que tiene que guardar el paciente. ¿Qué personas son las que pueden regresar al trabajo con menos riesgo? Salió un artículo de New England sobre eso hace poco. ¿Cuáles son las que mejor no deben regresar a trabajar, aún sobre todo cuando no se han enfermado? De modo que vamos a hablar sobre eso. Transmisibilidad, responsabilidad social, individual, nivel de conciencia, la evidencia en eso. Vamos a hablar sobre las mascarillas. Pues sí, las mascarillas funcionan, que conste. Hay pruebas ya recientes de estudios que se han hecho con diferentes mascarillas y sí, obviamente disminuyen la expulsión de secreciones en la tos y el hablar. Es necesario. Vamos a hablar sobre todo eso, ese tipo de enfoque. Vamos a hablar por qué también en una familia solo uno se ha enfermado y otros 3 ninguno. Y por qué en otras familias todos se han enfermado. ¿Qué tanto yo puedo contagiarme al haber estado en contacto con una persona cercana pero no directa, ¿ok? Que está enferma, que tiene virus? ¿Por qué algunas personas sí, otros no? ¿De qué depende eso? Yo creo que es importante en estos tiempos hablar sobre el tema. Y bueno, y por otra forma, pues siempre les digo que sí, la tomografía es mejor, por supuesto, claro. Es más sensible, ¿ok? Entonces vamos a ver, ¿qué secuelas puede dejar una infección por COVID? Bueno, mira, Ariel, vamos a responder preguntas, si me lo permiten. Secuelas, bueno, pulmonares, fibrosis pulmonar severa, insuficiencia respiratoria severa, pérdida de capacidad pulmonar, tal vez reversible, no sabemos. Si el paciente tuvo mucho daño pulmonar como tal, puse en la última lámina, pues ese bronquio no se va a recuperar. Desde el punto de vista cardiovascular, hemos visto un par de pacientes con infarto y con angina post-COVID, de modo que es una secuela, daño endotelial vascular coronario, ¿okay? Puede provocar accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y otras complicaciones que todavía no sabemos porque es muy poco tiempo, ¿ok? Vamos a ver, seguimos. Dice el problema, bueno, ¿no? ¿Por qué en hospitales no se permiten acompañantes? Porque bueno, si usted lleva acompañante, él sí va a enfermarse también. En el hospital, todos los que están internados tienen COVID y usted va a recibir la carga viral de todas las personas. Todas. No es lo mismo recibir la carga viral de una sola persona que recibir múltiples cargas virales. Posiblemente la persona que esté acompañando a su familiar salga peor. Puede haber fase 3 de inflamación sin síntomas y solo detectar con examen.
Pues muy raro. En la fase 3, raras veces, ¿no? El paciente, esto ocurre de los, decíamos, después de las 7 días, séptimo, octavo, noveno día. La disnea va a ser frecuentísima. Es el síntoma más clásico de la fase 2, el más importante, el que determina es más la fase 2, y el que nos dice a usted que ese paciente puede, por supuesto, pasar a la fase 3, y los exámenes pues que hemos hablado que son los que tienen que realizar. Asintomático no puede pasar a la fase 3. Dice, los exámenes se pueden hacer desde la fase de incubación. Pues claro, ya habíamos hablado, fase de incubación. Pues no. Una pregunta, aquí hay un término que utiliza una de las que nos está viendo, la señora. ¿Qué es incubación? Es el periodo de primer contacto con una persona enferma, infectada, asintomática o sintomática, hasta que usted tiene los síntomas. Usted no sabe que está contagiada, no sabe, no tiene ninguna molestia. Es imposible que usted en ese periodo, pues, lo sepa, porque no tiene síntomas. Ahora, si usted dice, bueno, tuvo que ir a un hospital a ver pacientes, tuvo que ir a alguien que era familiar suyo, y usted dice, recibí carga viral, tuve mi primer contacto ahí, seguro prácticamente que voy a infectarme, pues lo que no hay exámenes, no hay exámenes. A los 2 días o a los 3 podía hacerse el PCR, que es el swab, ¿okay? El hisopado podría dar positivo, después del segundo al tercer día. Esta sería la única prueba que usted podría hacerse y que podría darle positiva o alterada para usted saber si tiene o no el virus. ¿Cuántos días podría estar en una persona en fase 3 con respiración artificial? ¡Wow! Meses a veces. Sigo videos de Estados Unidos de las terapias, 2, 4 semanas. Traqueostomía después, ya que me estás preguntando, ¿ok? Traqueostomía después de los 15 días. Ahora hay estudios que están haciéndose en pacientes con COVID. Sí, es mejor al paciente hacer traqueostomía de entrada o esperar 10, 15 días para realizársela. Parece que les va mejor a los que hacen traqueostomía de entrada, a los pacientes. Y sí, ok. No. Hay otra. Bueno, gracias. Médicos. Bueno, médicos asintomáticos. Bueno. No tengo información sobre médicos asintomáticos y que están expuestos. Todos los médicos estamos expuestos. Hay que usar las medidas. Doble mascarilla uso yo. El shield también. Uso un gorro. Una bata de plástico, a la cual le aplico cloro a cada rato y alcohol. Lo que es seguro que una buena rinitis. Voy a terminar después con esto. ¿Hay más preguntas? Estamos terminando. Gracias. El uso de aspirina. Fíjate que el doctor de la universidad lo recomienda desde el inicio, pero dice que es si usted lo quiere. Nosotros estamos indicando ahora aspirina en pacientes de riesgo cardiovascular, ¿ok? Que ya tienen por lo menos más de un factor de riesgo. Bueno, me dicen, Rodrigo, que deje la charla en Facebook. Bueno, les cuento que ya el que quiera puede retirarse, ¿ok? No hay falla, estamos bien. Me salió un anuncio de una plataforma en Facebook que es Workplace, en la cual yo puedo colgar toda la bibliografía que utilizo en PDF, en PowerPoint, y la pueden descargar las personas. No sé todavía cómo es que hago para invitar a las personas para que específicamente puedan descargarlo. Lo creé para tratar de reunir a 4 o 5 cardiólogos que pues me ayuden a poder responder la cantidad de mensajes de personas que me hacen preguntas, dudas sobre el virus y sobre su enfermedad de los pacientes. Estoy haciendo ese proyecto. No, claro que no. Dice, toda la persona que ahora pierde el olfato y el gusto del coronavirus, pues yo te diría que no, Leo. No puedo decirte, Leo, cuál es el % de seguridad, de certeza de que es producida por coronavirus. Yo sí te decía que yo no miraba ese síntoma antes, que ahora sí. No sé si también es algo psicológico también de las personas, ¿no? De pronto. Otros trastornos virales, respiratorios, sobre todo que afectan el tracto superior, también producen esto por dificultad a la respiración, ¿no? ¿Estamos claros? No podría decirte, no. Yo creo que habría que buscar otros signos más, otros síntomas del paciente, apoyarse en examen de laboratorio, ¿okay? Buscar leucocitos, linfocitosis, la LDH cómo está, porque de paso el trastorno del olfato es por afectación del bulbo olfatorio, que es un par craneal, ¿no? Y una afectación neurológica. O sea, tal vez podría encontrar LDH alta, pues si encontrara un marcador de daño orgánico positivo, pues yo podría tal vez creer eso, que sí. Pero que conte,
La pérdida del olfato es en la fase viral que está reflejada. Los pacientes la recuperan a los 4 o 5 días, pero puede extenderse, o sea, a la segunda fase. ¿Ok? Saludos a la gente de Colombia, Chile, Venezuela, México, nos siguen, Salvador, tenemos allá gente que nos sigue siempre, Costa Rica también, por supuesto, mi país, Nicaragua. ¿Ok? Tenemos una señora que ahorita está desvelándose en España, que yo creo que entre poco lo que va a hacer es desayunar, porque es tarde. Gente de Río San Juan. Dice gente, ok, problemas cardíacos, marcapasos, inflamación de pulmón. Claro que sí, riesgo real. El cardiópata hipertenso tiene más de 2 o 3 veces el riesgo de complicaciones. Ok, bueno. Gripe, ¿cómo asumir que es COVID? No podemos asumir que toda gripe es COVID. La gripe como tal, pues es secreción nasal, contupición nasal, constipación, dolor de cabeza, 2 o 3 días y resolviste. El COVID no dura 2 días ni 3 días, dura una semana por lo menos, ¿ok? 7 o 8 días en los casos leves, casos mínimos. No sumamos que es COVID, pero protégete con mascarilla. Filtros de café. Hay gente que está usando el filtro de café con su mascarilla hecha en casa, la pone internamente. Yo lo veo bien, siempre y cuando no le dé mareo ni dolor de cabeza, ¿ok? La persona que es diagnosticada con COVID asintomática se mantiene así. Ok, depende de su inmunología. Claro, los pacientes que tienen... ¿Por qué? Es una pregunta que también va a ser de la próxima charla. ¿Por qué hay personas que tienen síntomas y por qué no? Pues sí, generalmente se mantienen asintomáticos hasta un día, la semana primera posiblemente, o la segunda semana. Si tus defensas bajan, puede aparecer síntomas, pero posiblemente no. No vi lo que envié, no me viste, no pude ver nada aquí. Bajo el punto de secuela neurológica, los ACV es la secuela más grave e irreversible, y también la encefalitis, ¿ok? Los niños tienen virus sin presentar síntomas, bueno, importante. En la charla pasada hablábamos sobre los síntomas de gravedad en los niños. Recuerden que había 12 niños de la serie de Wuhan que tenían inclusive neumonía y no tenían ningún síntoma, pero el resto sí. ¿Okay? Los niños sí tienen síntomas. Recuerden lo que tenían era fiebre y tos, y que la tos era sugestiva de que tenían neumonía. La tos en los niños es un signo de alarma, y por supuesto el cansancio, claro que sí. Ok, vamos siguiendo respondiendo. La aspirina de 100 o de 500, 100 miligramos, porque como decía, el que se puede retirar porque es tarde, con mucho gusto, no hay problema. Vamos, aspirina 100 o 500 miligramos. Bueno, se manda aspirina como dosis de antiagregación plaquetaria, o vamos a decir prevención vascular. La dosis va desde los 75 miligramos hasta los 325. Si usted utiliza una dosis mayor, tiene más riesgo de sangrado digestivo y de complicaciones por la aspirina, pero no va a tener un mejor beneficio de prevención de fenómenos trombóticos. Por eso utilizamos aspirina a dosis baja. 100, 85, 75 miligramos está bien. ¿Qué antiinflamatorio se usa? Bueno, el torozumab son los que bloquean las interleuquinas. Ningún antiinflamatorio de los que ibuprofeno, por ejemplo, no se utiliza. ¿Ok? Y bueno, los esteroides también, decía, el solumedrol es el que se utiliza como antiinflamatorio y esteroide también. Claro, bueno, por ahí hablan de la uso de ventilación. En las mejores terapias del mundo, el paciente que lleva ventilación, el 50% fallece. Tomar ivermectina sin tener COVID, no le veo el motivo. Ok, Argentina, saludos. Claro que sí, Argentina, claro que sí. Pero en Argentina son como 2 horas más, casi las 11, las 12 de la noche. También, bueno, hay quien está expuesto mucho a cloro. He visto pacientes que me han echado cloro a mí cuando me ven a la consulta. ¿Qué le parece? Imagínense lo que hay que aguantar. Y claro, si esa persona en su casa sanitiza y cloro, el cloro es perjudicial. Me preferiría que utilizaran alcohol. Dice, es prudente trasladar a una persona en fase 1 si se encuentra en un municipio largo y sin condiciones. Pues no, porque las personas que tienen bajo riesgo y están en fase 1 se pueden manejar de forma domiciliar. Nadie que esté en fase 1 va a tener síntomas graves. Los síntomas graves son de fase 2 y fase 3 crítica. Fase 3 es obligatorio que esté en hospital. Si un paciente está en fase 3, se va a morir en su casa. Seguro, no hay forma. Y en fase 2 con hipoxia, diría que arriesgado mantenerlo en el hogar. Lo ideal es ingreso.
Y fase 2, pulmonar con disnea, pero sin hipoxia, vigilancia estrecha en el hogar si el paciente se rehúsa a ser ingresado. Sí, después, correcto, gracias a la orden. Después de 48 horas ya se puede hacer el test nasofaringeo para detección positiva. Sí. Ahora, doctor, la N-acetilcisteína ayuda, pues muy importante. Sí, dos beneficios. En primer lugar, pues es el mejor mucolítico que hay. Pero el segundo lugar, y el que estamos indicándolo en pacientes de alto riesgo vascular, es porque es un antioxidante. Él mejora, evita que la célula endotelial vascular se muera y continúe promoviendo la oxidación, el estrés oxidativo y por ende todo lo malo, vasoconstricción, trombosis. Estamos mandando N-acetilcisteína 600 miligramos a pacientes con COVID en fase 2 con alto riesgo de pasar a fase 3. En fase 1 no, a menos que el paciente tenga factores clínicos o hematológicos de alto riesgo de pasar a fase 2. ¿Ok? El ibuprofeno, pues mejor mira el video. El ibuprofeno aumenta los riesgos cardiovasculares, de hipertensión, de derrame cerebral, úlcera gástrica, sangrado digestivo. Entonces, pues no va, ¿ok? No va el ibuprofeno. Si vamos a usar un antiinflamatorio, pues aspirina de 100 miligramos como antitrombótico y también como el mínimo efecto antiinflamatorio. Entonces, bueno, para terminar, pues, ahora sí, mañana tengo que madrugar, levantarme a las 4:30 de la mañana. Les cuento que estos días me estuve acostando a las 12 de la noche, ayer me acosté a las 12, hoy me levanté a las 4:30 para terminar la charla, los retoques finales. Les agradezco sinceramente haberme aguantado casi una hora. Me satisface mucho tener este contacto con pacientes. Me decía una muchacha, paciente mía, que su mamá está en España y que se sentía sola, la pandemia en España, y cuando me vio un día en un video de esto, sintió como un enlace. Me sentía que me tenía ahí, a ella, como tal. Y pues sí, no lo he visto realmente desde ese ángulo, ¿no? Pero claro, lógico, o hacer un video en vivo, responder a las preguntas que me hacen, creo que da confianza y uno se siente que no está solo en esto de la pandemia. Además, yo les juro a ustedes que busco la mejor información que pueda y trato de no darle sesgo. Y por eso ponemos la bibliografía revisada para que ustedes mismos busquen y saquen sus conclusiones. ¿Ok? Esto del virus es dinámico. A lo mejor mañana les digo que los esteroides sí van, pero es controversial, ¿ok? Y pues yo no tengo tampoco el libro. Esto no está plasmado en piedra, como planteaba alguna charla previa. Los que están interesados en los temas, los médicos les aconsejo que vean los temas. Yo pues sí les puedo compartir las charlas con mucho gusto. Mi correo electrónico es PA de Pablo, PA de Pablo, cardiol, de cardiólogo hasta la L, 2, @gmail.com. Escríbame y yo les mando la charla con mucho gusto. Sería pacardiol2 @gmail.com. Entonces, muchas gracias, comparten el video. Yo mañana voy a editarlo, voy a cortar la parte esta de preguntas y respuestas porque de pronto se hace un poco largo y las personas puede ser que no les interese. Entonces, nos vemos la próxima semana, posiblemente el martes. Vamos a hablar de transmisibilidad, por qué los asintomáticos, por qué se pasa más o menos en algunas personas, cuánto tiempo el paciente continúa liberando virus. Un gran abrazo, buenas noches, cuídense. Y repito, los que